del Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Tan solo en estos dos pasajes pasamos varias semanas estudiando la importancia del Evangelio. Y llevamos un par de semanas estudiando lo que es el versículo 18 hasta el 21, sobre que la ira de Dios se revela. Y se revela contra toda injusticia de los hombres, que deliberadamente rechazan y retienen toda verdad, como dice Romanos 18 al final, que detienen con injusticia la verdad. Y la semana pasada miramos cómo es que el hombre que conoce a Dios, que Dios se le ha revelado, no solamente Dios se le reveló en su justicia, como en Romanos capítulo 17, o no solamente Dios se le reveló al hombre en su ira, como en Romanos capítulo 18, sino también Dios se le reveló al hombre en conocimiento, Romanos capítulo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa para poder justificar su falta o su pecado, y eso lo miramos la semana pasada. Y la peor noticia, como lo miramos también, es la peor noticia que el hombre pueda recibir, es precisamente en el verso 18, que claramente, y dice la Nueva Versión Internacional, claramente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo. Y se revela porque el hombre ha rechazado a Dios. Deliberadamente rechaza todo conocimiento de Dios, rechaza toda verdad de Dios y rechaza toda existencia de Dios. A pesar de que Dios, como lo miramos la semana pasada, se le ha revelado en su interior, en la conciencia que le acusa, Dios puso en el hombre la ley moral en su corazón, y aunque el hombre trate de sacudirse de toda culpa, aunque el hombre trate de sacudirse la conciencia, sin embargo, día y noche la conciencia les predica que existe Dios. Y también Dios se le ha revelado en el exterior, como lo miramos también. Se le reveló en la creación. A donde quiera que voltee el hombre verá la gloria de Dios manifiesta en su creación. Porque la creación predica que Dios existe. Lo que miramos en Salmos 19, los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia las obras de sus manos. De modo, versículo 20 termina diciendo, de modo que no tienen excusa. Ahora, Dios no puede mandar juicio si no manda antes su conocimiento. El hombre, en vez de estar evolucionando como la ciencia o como los científicos dicen, el hombre está devolucionando. Cada vez se está degradando más y más y cayendo a la concupiscencia del pecado de su corazón. El hombre, lo que supuestamente predica la ciencia es que el hombre antes era un mono, y después empezó a evolucionar, haciéndose más inteligente, entre comillas. Pero hoy, hermanos, les voy a probar por la palabra de Romanos, cómo el hombre, en vez de ir evolucionando en conocimiento y en sabiduría, todo lo contrario, el hombre está decayendo cada vez más en su ignorancia y en su necedad. Y eso es lo que vamos a mirar en Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre tiene una responsabilidad, porque el hombre conoce a Dios. Donde hay conocimiento, hay responsabilidad. El hombre es responsable porque adquirió un conocimiento de Dios. Por lo tanto, esa responsabilidad que el hombre tiene es la que Dios va a juzgar, porque el hombre se hizo irresponsable de ese conocimiento. Y esto nos lleva a nuestro primer encabezado, o nuestro primer subtítulo: la necedad del hombre. El problema del hombre, hermano, como lo miramos en el versículo 21,
pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron. El problema del hombre es que el hombre se cree más inteligente que Dios. Piensa que sus argumentos son más valiosos, piensa que sus deseos son mejores, piensa que su voluntad es más atractiva y no quieren someterse a Dios porque no quieren darle la gloria a Dios, como lo dice el versículo 21. Y ponen a Dios en un juicio, ponen a Dios y a la verdad en un juicio. Bueno, tráiganme a Dios, dice el hombre, examinémoslo para ver si es digno de confianza, juzguemos a Dios, razonemos y pongámoslo en tela de juicio, probemos a Dios. Y la conclusión y el veredicto al que el hombre llega es: no necesitamos a Dios. No necesitamos a Dios, es lo que el hombre, al veredicto que llega. Decidieron que no les interesa a Dios, que no vale la pena creer en Dios. Examinan a Dios y lo rechazan. No quieren poner su conocimiento a Dios, en su conocimiento. Y noten el versículo 28, ahí mismo en Romanos. El versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Sí lo notó lo que dice ahí? Esa palabra aprobaron, Pablo la utiliza en la forma que ponen a prueba a Dios. ¿Sabes qué? Dios, te pusimos a prueba. Te pasamos por un examen. Analizamos todos tus argumentos, analizamos toda tu verdad, te analizamos completamente. ¿Y sabes qué, Dios? No aprobamos o no te aprobamos. El hombre, dice la Biblia en versículo 28, que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no te calificamos para Dios, no nos convences como Dios, no das la talla para que no das la talla de lo que nosotros exigimos de un Dios. Y caen en el problema más grande de la humanidad. Es el problema de que se creen mayores que Dios. Dice la Biblia precisamente ahí adelantito, en el versículo 22. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Es que yo soy más inteligente que Dios. Yo puedo gobernar mi vida mejor que Dios. A Dios no lo necesito. La medicina me puede ayudar, la ciencia me puede ayudar, todo lo demás me puede. No necesito a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es el peor peligro a lo que puede caer el hombre, caer en el peligro del orgullo. De hecho, el primer problema del hombre es el orgullo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre siempre ha querido ser superior. No morirás, le dijo la serpiente a Eva. No vas a morir. Él sabe, Dios sabe que cuando tú comas de ese fruto prohibido, tú vas a ser igual a Dios. No había mejor estrategia, no había mejor argumento que Satanás podría haber utilizado que apelar al orgullo del hombre y decirle: tú vas a ser igual a Dios. Come de ese fruto prohibido. El hombre siempre ha querido siempre ha querido ser superior. Y no solo se rebela contra Dios, sino que quieren ser igual a Dios. Y es precisamente la misma maldad que se encontró en el corazón de Satanás cuando dijo: subiré subiré allá arriba y seré igual al Altísimo. Son las mismas palabras que utilizó Satanás al tentar a Eva. Y es por eso que hoy en día, hermano, usted puede leer y escuchar tanta mala enseñanza, tanta herejía, como por ejemplo: tú eres un pequeño Dios. O por ejemplo: tu boca tiene poder. Tú tienes poder. O por ejemplo: tú eres Jehová Junior. ¿Has escuchado esa palabra? De un famoso predicador o un falso maestro. Tú eres Jehová Junior. Tú eres el Hijo de Dios, por lo tanto, tú eres Dios. Y toda clase de herejías poniendo al hombre en una posición superior. Haciéndose
creyéndose, profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 22. El hombre se cree más sabio que Dios. El hombre siempre ha querido ser bien inteligente y bien filósofo. Quiere ser más inteligente que Dios, profesando sabiduría, profesando conocimiento, profesando destrezas, profesando razonamientos, profesando filosofías, y sin embargo, ser considerado necio delante de Dios. Y la mayor necedad del hombre es rechazar a Dios, creyéndose más inteligente. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Ese pasaje es bien famoso. Es el principio de la sabiduría. Es la única forma como yo puedo adquirir y llegar al conocimiento, a la sabiduría de la que Dios me permite llegar. Y el principio y el primer paso para entender y para poder adquirir sabiduría es reconocer y tener en cuenta y saber que hay un Dios y hay que temerle. Y el hombre rechaza todo lo que viene de Dios. Hermano, por muy inteligente que parezca el hombre, por muy sabio que sea, por muy habilidoso que sea, por muy científico, filósofo, doctor, licenciado, maestro o lo que sea, si rechaza a Dios, es un necio. Pues habiendo conocido a Dios, y el resultado de una mente necia es, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Para el hombre es insultante y denigrante inclinarse a un Dios vivo y poderoso, y prefirieron hacer sus propios dioses de madera o de metal. Dígame si eso no es de necios. Rechazaron al Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, y prefirieron hacer sus propios dioses de madera, de metal, haciéndolo formas de hombres, como dice el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes, de hombres, de imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, no hay nada más necio para el hombre que haber rechazado al único Dios vivo y poderoso y enfocarse en la creación del hombre y de los animales. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Solamente una persona con razonamientos orgullosos y con un corazón entenebrecido puede cambiar al Dios Todopoderoso por un pedazo de metal o por un pedazo de madera. Solamente una persona que se ve envanecido en sus razonamientos y su corazón completamente entenebrecido puede cambiar al Creador de los cielos por un animal irracional y postrarse y adorarlo. Al final del versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Solamente un necio corazón sin razonamiento puede cambiar la verdad por la mentira. Ya que cambiaron la verdad, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y rechazaron todo conocimiento y toda sabiduría que venía de Dios. Y prefirieron darle culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 25. El hombre no quiso aceptar a Dios y decidió crear sus propios dioses. Dioses como hombres, dioses como animales terrestres, recordando cuando el pueblo de Israel construyó un toro. ¿Y qué les dijo Aarón? Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Degradaron la imagen y la semejanza de Dios a un animal.
y dándole al animal toda la gloria de lo que Dios había hecho en sus vidas. Este es el animal, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hacen dioses como hombres. Hacen como el Nabucodonosor, que fue humillado también por Dios, que creó una estatua y que le dijo: todo el que se postrare todo el que no se postrare a ese Dios iba a ser echado al horno de fuego. Hicieron imágenes de hombres, imágenes de animales terrestres, imágenes de aves, imágenes de reptiles, tantas formas y figuras que el hombre ha creado como Dios, y se ha postrado para adorarlos. Cambiaron toda la verdad de Dios por una mentira. Sustituyeron a Dios por sus propias ideas engañosas. ¿En qué mente cabe haber visto la gloria de Dios, que haya mandado ira sobre Egipto con las 10 plagas, que del Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, que tenían casi más de 400 años esclavos, y el Señor con poder y gloria hizo que Faraón los liberara? Y no solamente eso, sino que aun cuando iban siendo perseguidos, el Señor me mandó la columna de fuego para detener a la caravana del ejército egipcio. Y después el Señor abre el mar rojo y el pueblo de Israel pasa por el seco. Y después el Señor vuelve a cerrar el mar y todo el ejército del faraón quedó destruido. Semejante gloria, semejante poder manifiesto delante de los ojos de los israelitas. Y sin embargo, cuando están delante, cuando están ahí deseando un Dios, deseando adorar a un Dios, lo primero que se les ocurre es: echemos a la lumbre las joyas, el oro, y veamos qué sale. Y la Biblia cuenta que Aarón forjó un toro, un animal, una bestia, y se lo presentó a Israel diciendo: este es el Dios que te sacó de Egipto. Dígame si no hay tanta necedad en el corazón del hombre, que viendo la gloria de Dios decidieron deshonrar y rechazar al Dios Todopoderoso por un pedazo de metal. Sustituyeron la gloria de Dios, sustituyeron al Dios poderoso por sus propias ideas engañosas. Materializaron a Dios yendo en contra de la naturaleza divina y crearon una mentira. Pusieron sus ideas y sus argumentos antes que a Dios y su palabra. Y mis hermanos, eso hasta la fecha sigue pasando. La gente pone primero sus argumentos, pone primero su voluntad, pone primero sus sentimientos, pone primero sus pensamientos antes que a Dios. Y eso no es nada diferente a lo que dice la palabra de Dios. Que se envanecieron en sus propios razonamientos y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esto nos lleva al segundo encabezado: el abandono de Dios. ¿Cómo es que Dios juzga semejante transgresión del hombre? Porque no es normal que de Dios se les ha manifestado en gloria y poder a través de toda la historia, en su justicia, en su ira, en su conocimiento, y aún así el hombre desecha todo conocimiento y prefiere crear una mentira a ir a la verdad. El hombre prefiere crear una mentira, un Dios, cualquier cosa, hermano, que el hombre prefiere adorar cualquier otra cosa antes que a Dios. El hombre se ha envanecido tanto en sus razonamientos, en su conocimiento, en su sabiduría, que piensa que no necesita a Dios. Y aquí viene el juicio de Dios, versículo 24. Por lo tanto, también Dios los entregó
a la inmundicia. Hay 3 veces que se repite la palabra los entregó. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y versículo 28, adelantito, donde dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Versículo 24, Dios les entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. 3 juicios de la ira de Dios que cae sobre el hombre. Y ni siquiera es tan necesario hablar de estas cosas, porque podemos verlo en la sociedad que está completamente corrompida. Y el mundo está lleno de estas cosas. Afecciones viles, perversiones horribles, y la gente lo defiende. Qué bonito se ven de la mano 2 hombres caminando por la calle. Oh, qué bonito es el amor cuando 2 hombres o 2 mujeres adoptan a un niño y pueden formar una familia feliz. Qué noble, qué bonito se ve, qué bonito se escucha ver el amor. Por un lado, una persona estaba escuchando la otra vez en la radio, era en inglés, reportando un nacimiento de una persona, de un niño, pero una mujer no alcanzó a llegar al hospital para poder dar a luz. Y en la calle, así, antes de llegar al hospital, el carro se tuvo que bajar. Y en ese momento los noticieros estaban cerca y miraron ahí las noticias, una reportera. Y decía, oh, qué milagroso el milagro de la vida que no alcanzó a llegar al hospital. Y está dando a luz aquí en la calle. Oh, qué hermoso, qué bonito. Y esa misma reportera al día siguiente estaba defendiendo con violencia, defendiendo con tanta ímpetu el aborto de los niños. Por un lado dice, qué bonito el milagro de la vida. Y por otro lado defiende el aborto. Definitivamente el mundo está completamente corrompido, que esto lo vemos. El primer juicio de Dios que manda, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones. Hermano, no hay nada más grave para el hombre, no hay nada más grave para la mujer que Dios lo entregue o lo abandone a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones. ¿Por qué cree usted que la humanidad va de mal en peor? Porque cuando el hombre le dan 5, el hombre quiere 10. Y después que tiene 10, quiere 15. Y después que tiene 15, quiere 20. Y así es el pecado. El hombre al principio comienza a mentir con mentiras pequeñas y eventualmente se echa unas mentirotas. El hombre empieza a robar $5, $10 y al rato empieza a robar $1,000, $10,000, $20,000. Hermano, cuando el hombre es entregado en la concupiscencia de su pecado, no se sacea con nada. Siempre quiere más, siempre quiere más. Y es el peor castigo, que el hombre se entra en las drogas. El joven entra en las drogas y al rato ya no es una vez a la semana. Al rato son 2 veces a la semana. Ahora son 3 veces. Al rato quiere algo más fuerte. Igual en la inmoralidad. El hombre empieza a engañar o la mujer empieza a engañar a su esposo, a su esposa. Y lo empieza a hacer una vez. Al rato son 2 veces. Al rato son 3. Al rato se vuelven insaciables. Así es la pornografía también. Empiezan con algo pequeñito y al rato ya están hundidos en todo eso. Así es la violencia. ¿Por qué creen que en México hay tanta violencia? Porque la adrenalina hace que la gente quiera más. Como dicen vulgarmente, lo más difícil es el primero. Los demás es más fácil. Y la gente no se sacea de tanta violencia. La gente no se sacea de tanta maldad. ¿Por qué? Porque Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones.
Eso que hay en el corazón del hombre, esa violencia, ese desorden, esa inmoralidad, toda esa maldad que hay en el corazón del hombre no queda ahí, hermano. Va a querer cada vez más. Va a querer cada vez más. El primer juicio de Dios, el primer abandono de Dios, es que el Señor los entrega. Ok, váyanse pues. ¿Quieren hacer de su vida un relajo? Ok, adelante, háganlo. Y solamente acumulan ira para el día de la ira del Señor. Versículo 24, por lo cual también los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones. ¿Y qué es lo que hacen? De modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. El primer juicio, la primera degradación del hombre es denigrar su cuerpo. Dígame, hermano, si es normal que una persona quiera decir que es un león y se pone cuernos, se pone bigotes, se tatúa toda la cara, o que usa una mujer que se cree gato, que se pone no sé qué tanto en la cara y se altera, se mutila el cuerpo. Dice la Biblia, deshonrando en sí sus propios cuerpos. Y no solamente queda ahí. Ve al versículo 26. Por eso Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Si usted quiere saber de dónde viene la homosexualidad, el lesbianismo y todo ese, ¿cómo se llama? LGBT, algo así. ¿Usted sabe de dónde viene todo eso? Viene precisamente del rechazo del hombre a Dios y que Dios los abandona y los entrega a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres, versículo 26, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y versículo 27, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo la retribución debida. No hay nada más cruel que el hombre no solamente denigra su cuerpo, versículo 24, sino que ahora sus pasiones están siendo denigradas. Lo entregó a pasiones vergonzosas. Es el segundo juicio, el segundo castigo de Dios y el segundo abandono. Que el Señor no solamente lo entregó a una concupiscencia de su corazón, y el hombre quiere más, la mujer quiere más, quiere más, quiere más, y eventualmente el Señor lo entrega a pasiones vergonzosas. Y si seguimos leyendo el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Y eso es bien fácil, hermano. Explíqueme usted a la gente por qué fuma. Mire, hermano, ni le conviene económicamente, físicamente y mucho menos espiritualmente. Se da cuenta que la mente reprobada solamente dice, siento una satisfacción momentánea, y te dice el anuncio, este tabaco te va a dar cáncer. Y así la gente lo hace. Una mente reprobada. Si tú te sigues una persona homosexual, si sigues metiéndote con una persona así, vas a traer una consecuencia de una sida o una enfermedad. No importa. Y la gente lo hace. Mente reprobada. El hombre nunca podrá preservar la moralidad si no es con la ayuda de Dios. El hombre es moralmente incapaz, hermano, de entender una vida moral santa sin Dios. Dígame usted, si no es una mente reprobada, un hombre que camina por la calle vestido de mujer y diciendo, yo soy mujer. O viceversa, una mujer que es mujer de su cuerpo y diciendo, tengo mente de hombre. Dígame si no es una mente reprobada eso. Dígame si no es una mente reprobada, hombres adultos abusando de niños. Dígame si no es una mente reprobada eso. O no es una mente reprobada tanta violencia que la gente
Y eso lo miramos todos los días en México, hermano, en las noticias. Tanta violencia que se ha levantado, sangrienta la violencia, colgando cadáveres por todos lados, cabezas por todos lados, gente mutilada, hermano. Dígame si no es una mente reprobada capaz de hacer semejante maldad. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios es clara cuando dice que el Señor los entrega? El Señor les entrega la inmundicia de su corazón y después el Señor les entrega pasiones vergonzosas y el Señor termina dándoles una mente completamente reprobada. Dígame si no es una mente reprobada que la gente rechace a Dios, pero que crea en la evolución. Dígame si no es una mente reprobada que la gente rechace a Dios, pero que crea en los horóscopos, que crea en las estrellas que guían mi futuro. Dígame si no es una mente reprobada que la gente rechace a Dios con todo su corazón y que la gente acepte a cualquier otro ídolo con todo su corazón y que se incline y que se postre a ese ídolo. Solamente una mente reprobada puede hacer eso. No hay nada más grave para el hombre que Dios lo abandone y lo entregue a la concupiscencia de su pecado. Porque el pecado, hermano, no tiene fondo. El pecado no tiene fondo. Cada vez más el hombre se va a querer degradar y degradar y degradar y degradar más en pecado. No es una mente reprobada que la gente crea mejor en la evolución, en la astrología, en los horóscopos, en la adivinación, que honren más a un líder político como lo que pasó con Hitler, con Mussolini, que adoran a los artistas, que adoran a cantantes, que esa es la clase de sabiduría que ellos profesan, que siguen toda corriente filosófica antes de seguir al creador de la filosofía o al creador de la sabiduría, que es Cristo y que es Dios. Prefieren negar todo lo que venga de Dios, pensando que son más sabios y más inteligentes. Y el Señor los entregó a una mente completamente reprobada. Así como el hombre no aprobó tener a Dios y lo reprobó, Dios le paga con la misma moneda y le entrega una mente completamente reprobada. Versículo 25. Y como ellos no aprobaron, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente completamente reprobada para hacer cosas que no convienen. La gente hace cosas que no le convienen y sin embargo no le importa. Y mire las consecuencias de una mente reprobada. Vamos a leer del versículo 29. Y estando ¿qué? Atestados, estando contaminados completamente, estando poluidos, estando invadidos, estando atestado, estando completamente lleno, hermano. Está atestada su mente, su corazón, está completamente corrompido, sucio, podrido. Estando atestado, esa es la palabra, atestado, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Hermano, esto es algo nuevo. Inventores de males. ¿Sabe? Cada vez que la ciencia o que la gente inventa algo, la gente luego lo utiliza para mal. Por ejemplo, el internet. En los tiempos de Pablo no había internet. Sin embargo, cuando el internet fue inventado, hermano, miles y millones de páginas de 3X son las que se propagan por internet. La gente utiliza todo lo inventado para mal, para maldad. De hecho, la gente a veces inventa cosas para hacer maldad, como las armas incluso. Inventores de males.
Me imagino que la gente que está con esa mente reprobada, hermano, solamente está sentado en su lugar, en su escritorio, pensando qué inventar para hacer una maldad, pensando cómo pasar drogas para Estados Unidos, inventores de males, pensando cómo poder hacer una maldad sin que sean descubiertos, pensando cómo traficar droga, pensando cómo traficar niños, pensando cómo hacer algo malo, sin que la gente sin que sean descubiertos. Inventores de males, increíble. Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice el versículo 32, quien habiendo entendido el juicio de Dios. Lo peor del asunto, hermano, es que toda esta gente que menciona aquí desde el versículo 29 entiende el juicio de Dios. La gente lo entiende, hermano. Ese homicida sabe que va a ser juzgado. Ese mentiroso sabe que está haciendo mal y que va a ser juzgado. Ese que roba sabe que va a ser juzgado. Ese que miente, ese que engaña, esa mujer que engaña, ese hombre que engaña sabe que va a ser juzgado. Ese que inventa males sabe que va a ser juzgado. Ese que hace todas las cosas malas sabe que va a ser juzgado. Ese que hace maldad sabe que va a ser juzgado. Y sin embargo, dice la Biblia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Es que usted puede decir, yo no hago nada de eso, hermano. Yo me zafo. Yo no hago nada de eso que está mencionado en la Biblia. Yo le hago caso a mi papá, yo no invento males, yo no soy concupiscente, yo no soy necio, yo soy buena gente. Pero no queda ahí, hermano. Nuestra vida de cristiano tiene que ser una vida piadosa y jamás podríamos deleitarnos en el pecado de los demás. Jamás. El Señor dice, y la Biblia dice, que no solamente los que practican tales cosas, sino los que se complacen con aquellos que las practican. Así como la gente se burla y se ríe y hace afán de todas las cosas malas, somos tan culpables como aquellos que las practican. Nuestra vida tiene que ser una vida llena de piedad, llena de misericordia, llena de gracia. Tiene que ser una vida completamente llena de bondad. Que no podemos complacernos con la maldad de la demás gente. Todo lo contrario. Tenemos que confrontar la maldad con la verdad de la palabra de Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, hay un juicio, hermano, y hay un entendimiento del hombre cuando practica tales cosas. Hermano, el hombre es tan descarado, de verdad es tan descarado cuando dicen, dice, yo lo voy a hacer como que en el infierno, pues ahí voy a ver a mis compinches o a mis amigos. Piensan que el infierno es como cualquier otra cosa. Y la gente habla y dice cosas que se van a condenar y se ríen de eso, hermano. Es una mente reprobada, hermano. ¿Cómo pensar que yo me estoy metiendo en la cueva de león y voy a risa y risa contento porque me van a tragar los leones? Esa es la gente, hermano, que está completamente con una mente reprobada, que sabiendo que van caminando directamente al juicio de Dios y a la ira de Dios, sin embargo no les importa. Tienen un conocimiento claro de lo que es el juicio de Dios. Claramente saben que ellos van a pagar tarde o temprano por sus pecados. Estábamos así nosotros, perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos encontró. El Evangelio, hermano, y gloria a Dios por el capítulo 16 y 17 de Romanos 1. Ráyelo con 30 crayolas.
Gloria a Dios, porque si no fuera porque el poder de Dios se revela en el Evangelio de Cristo para salvarnos, hermano, el versículo 18 en adelante, estaríamos completamente perdidos. Con razón Pablo pone como base el fundamento este: no me avergüenzo del Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque después iba a traer y si seguimos leyendo en el capítulo 2 y la mitad del capítulo 3, veremos la condición del hombre. Pero primero acordémonos de que ese evangelio que predica Pablo, y ese evangelio que hemos aceptado, y ese evangelio que seguimos, y ese evangelio que creemos, es el único evangelio que puede cambiar una mente reprobada en una mente regenerada. Este evangelio que predica Pablo, hermano, es el poder de Dios para combatir cualquier mente reprobada, hermano. Cualquier mente, por muy contaminada, reprobada y atestada de tanta maldad y de tanto veneno del diablo, por mucho que la mente esté atestada de tanta maldad, el evangelio es poder de Dios para salvación. Hermano, no hay nada, absolutamente nada que el evangelio no pueda hacer para sacar al hombre de su vida vergonzosa. El evangelio es tan poderoso para poderte sacar al hombre de la concupiscencia de su corazón, para poder sacar al hombre de las pasiones vergonzosas y para poderle cambiar la mente de una mente reprobada a una mente regenerada por el poder del evangelio. Por eso Pablo puso esto: no me avergüenzo de este evangelio, porque aunque hay juicio de Dios de abandono sobre la nación, sobre el mundo, sobre la gente que practica tales cosas, sin embargo hay un evangelio que lo puede sacar de la ira venidera de Dios. Pablo decía: no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio te cambia la mente, hermano. Te cambia el corazón y te cambia la vida. Es el poder del evangelio. Pablo presentó su evangelio. Pablo presenta su tesis exponiendo la condición perversa y depravada del hombre. Expone la tesis diciendo: mira, esta es la condición como Dios ha mandado juicio, porque el hombre ha sido irresponsable al abandonar a Dios. Por lo tanto, Dios también lo abandonó a su suerte, lo abandonó a su pecado, lo abandonó a su concupiscencia. Pero sin embargo, aunque Dios te ha abandonado, aunque Dios te haya mandado a tus pasiones vergonzosas, o que Dios te haya mandado a una mente y tengas una mente completamente reprobada, completamente necia, sin embargo, el poder del evangelio, ese evangelio es para ti, para sacarte de donde estás y llevarte a la vida que es Cristo Jesús. No importa cuán perverso sea el corazón del hombre, hermano, el poder del evangelio obra en el corazón del hombre cuando Dios lo trae a él. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo de este evangelio, porque a pesar de que el hombre está completamente hundido en tanta perversión, Dios lo puede sacar. Y eso lo hemos visto. Podemos ir a predicar el evangelio de Cristo a un travesti, y esa persona se convierte y deja de ser lo que es. Y su mente está siendo regenerada por el poder y la obra del Espíritu Santo. Y ahora él puede vestirse y sentirse y pensar y hablar como lo que Dios siempre quiso que fuera, como un hombre, o viceversa. Un hombre o una mujer que ha practicado la infidelidad, que ha practicado las drogas, o que ha practicado cualquier otra impureza o cualquier otra inmundicia, créame, hermano, el poder del evangelio lo saca de donde está. Ese es el Cristo que servimos, y es el Cristo al que nosotros buscamos y al que hemos aceptado con todo nuestro corazón. Creyéndose o profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Le voy a invitar que se ponga de pie. El evangelio es el único mensaje
que tiene el poder para cambiar la mente, para cambiar el corazón y para cambiar al hombre. Y venir a Cristo en fe y en arrepentimiento es aceptar o es dejar el señorío de mi vida al que yo estoy gobernando. Venir a Cristo en fe y en arrepentimiento es someter mi voluntad, someter mis sentimientos, someter mi vida al señorío de Cristo. Y saber que Cristo me va a guiar, que Cristo me va a llenar y que Cristo me va a salvar y que Cristo me va a quitar y a transformar toda esa mente reprobada que yo tenía antes. Venir a Cristo en fe y en arrepentimiento nos lleva a su gracia para poder ser salvos. Venir a Cristo en fe y en arrepentimiento nos cambia, hermano, el corazón de piedra, como es su palabra, en un corazón de carne, para su honra y para su gloria. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra siempre ha sido viva y eficaz, como tu misma palabra lo dice, Señor, y que desafía nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Al ver la condición del hombre, Señor, que te ha rechazado con tanta ímpetu, a ver el corazón del hombre, Padre, que ha rechazado toda verdad, que ha rechazado todo conocimiento que viene de ti, Señor. Señor, y al ver tú cómo el hombre te ha abandonado, Señor, y se ha rebelado en contra de ti, Señor, con tanta violencia, con tanta ímpetu, con tanto descaro, Señor. Y tú, Padre, en tu ira, en tu juicio, mandas, Señor, y abandonas al hombre, Padre, a la concupiscencia de sus pecados, Señor, de su corazón. Y no solamente eso, Padre, sino tu palabra también dice que tú los abandonas, Señor, a pasiones vergonzosas. Y los abandonas también, Señor, a una mente reprobada. Esa es la condición del hombre, Señor, que te desafía. Es la condición del hombre, Padre, que busca siempre ir en contra tuya, que se rebela contra tu palabra, contra tu verdad, contra tu conocimiento, Señor. Esa es la condición, Padre, del hombre, Padre, y la condición, Señor, en la que vivimos el día de hoy en este mundo, Padre, lleno completamente de inmoralidad, de violencia y de tanta perversión, Señor, como lo leímos al final de Romanos capítulo 1. Hacedores de males, inventores de males, necios, violencia tras violencia, inmoralidad tras inmoralidad, Señor. Simplemente es tu juicio, Señor, que has mandado sobre la tierra por haberte rechazado. Tú también los has rechazado y los has abandonado a la propia concupiscencia, Señor. Pero gracias sean dadas, Señor, a ti, Padre, que has mandado también a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, Señor. Señor, para deshacer toda obra del diablo, Señor, para deshacer toda obra, Señor, que el pecado ha corrompido al hombre, Señor, y si venimos a ti en fe, en arrepentimiento, Señor, podremos, Señor, librarnos de esa mente reprobada, podemos librarnos, Señor, de esas pasiones vergonzosas, Señor, y podemos ser salvos, Padre, por gracia, Señor, solo por aceptar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, tú has mandado a tu Hijo, Señor, para sacarnos de esta podredumbre, Señor, de esta vida intestada de tanta maldad, Señor. Tu Hijo Jesucristo fue el único, Señor, que puede, Señor, limpiarnos y lavarnos y purificarnos, Señor. Gracias sean dadas a ti, Señor. Gracias sean dadas a ti, Señor, que tu Hijo, Señor Jesucristo, Padre, es el que trajo, Señor, esperanza a nuestra vida, Señor. Y aunque estábamos nosotros en un tiempo hundidos en delitos, en pecados, en maldad, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros y nos sacaste de esa vida, Señor. Nos sacaste de esa vida despiadada, Señor, de esa vida de injusticia, Señor, y nos has justificado por tu sangre preciosa. Y ahora podemos decir que ya no vivo yo, mas tú vives en nosotros, Señor. Y lo que ahora vivamos, Señor, en la fe, podemos vivirlo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Porque tú, Señor, ahora eres el Señor, el amo y Señor de nuestra vida, Padre. Oramos, Señor, y damos gracias, Padre, por tan grande sacrificio y tan grande amor que has demostrado, Señor, para con nosotros. Que nos has perdonado, Señor, nos has limpiado y nos has hecho nuevas criaturas.
y ahora podemos ser llamados hijos de Dios.